Buenos días a todos. En el video de hoy les estaré hablando sobre la unificación italiana. La unificación italiana se dio a lo largo del siglo XIX, tras la caída del Imperio Romano, lo que causó que el actual territorio italiano quedara fragmentado en diversos estados independientes que durante siglos no lograron conformar una unidad política. Pero a comienzos del siglo XIX, debido a la invasión napoleónica, se formaron movimientos unificadores, los que generaron que los ideales liberales de soberanía popular y nación comenzaran a acariciar la idea de la construcción de una nación italiana. Uno de estos movimientos fue el Resurgimiento, el cual generó sociedades secretas. Además, la unificación de Italia fue un objetivo complicado, ya que una parte del territorio se encontraba bajo ocupación extranjera y algunos gobiernos de los estados italianos se oponían a esto, aunque no eran todos. Reinos independientes de Italia. Antes de la unificación, Italia estaba dividida en diferentes estados según su ubicación, en los cuales están Cerdeña y Piamonte, Lombardía y Venecia, el reino de las dos Sicilias, Parma, Modena, Toscana y los estados pontificios. Cada uno de estos tenía su propia moneda, peso y sistema de medición y dunas. Incluso el idioma era diferente en cada una de estas regiones. Aunque al principio algunos de estos estados se opusieron a la unificación, al final estos terminaron uniéndose gracias a la batalla que se dio para derrotar al imperio austriaco. Etapas de la unificación italiana. La unificación italiana se puede dividir en las siguientes etapas. 1. Periodo de las sociedades secretas. En este periodo los nacionalistas radicales organizaron diversas sociedades secretas en distintos puntos de la península, las cuales tenían como objetivo la expulsión de las potencias extranjeras del territorio italiano y la conformación de una república en reemplazo de las monarquías conservadoras. Primera Guerra de Independencia. Esta se dio en 1848, en, en la cual el movimiento unificador pasó a manos de una línea más conservadora cuando el rey Carlos Alberto de Cerdeña se hizo cargo de su dirección. Ese mismo año, las tropas de su reino junto a los de los estados pontificios y del reino de las dos Cilicias se enfrentaron al ejército austriaco, pero no lograron vencerlo y Carlos Alberto debió abdicar a favor de su hijo Víctor Manuel II. Segunda Guerra de Independencia. Esta se dio entre 1859 y 1861. 10 años después, el reino de Cardeña encaró una nueva campaña a fin de continuar con el proyecto unificador. En esta ocasión se destacó la figura del ministro Camilo Benso, conde de Cavour, por su hábil trabajo diplomático con Napoleón III, aliado en el enfrentamiento contra los austriacos. El reino de Cerdeña logró anexar la región de Lombardía y los ducados del centro de la península. Otra figura clave de esta etapa fue Giuseppe Garibaldi, quien conquistó el reino de las dos Sicilias. Tercera Guerra de la Independencia. Esta se dio en 1867, en la cual el Reino de Italia, tras intervenir a favor de Prusia en la Guerra Austro-Prusiana, pudo recuperar el territorio de Veneto, que hasta ese momento se encontraba bajo dominio austriaco. Anexión de Roma. Finalmente, en 1870, el Reino de Italia logró conquistar el último territorio que le restaba anexar, Roma, que el 3 de febrero de 1871 fue designada capital del Reino de Italia. Causas de la unificación italiana. Las principales causas de la unificación italiana fueron las siguientes. 1. El rechazo a las sucesivas ocupaciones de extranjeras. La, la napoleónica en el sur de Italia y la austríaca en la región nordeste de la península. El rechazo a la división territorial dispuesta
en el Congreso de Viena, que había establecido una división del territorio italiano sin contemplar su historia ni los pueblos de cada región. La adhesión a las ideas liberales vigentes en la época. En este sentido, la construcción de la nación fue un proceso que Italia, al igual que muchos otros países, llevó a cabo a lo largo del siglo XIX. La adhesión a los principios de libre mercado, ya que la unificación de Italia implicaba la eliminación de las múltiples aduanas que existían en cada uno de los estados independientes. Consecuencia de la unificación italiana. Una de las consecuencias fue la creación del Reino de Italia. Así, en 1871 quedó establecido su capital en Roma, gobernada por una monarquía constitucional. Italia experimentó un gran desarrollo económico, aunque este se implementó de manera muy desigual. Los italianos comenzaron a dividirse entre dos corrientes ideológicas. Por una parte, los liberales relacionados con las industriales y comerciales del norte y por otro lado, los conservadores que representaban los intereses agrícolas del sur. El nuevo Estado quedó regido por una monarquía parlamentaria y el voto quedó limitado a una minoría. En el aspecto político, los más beneficiados por la unificación fueron los burgueses del norte. Igualmente, los monárquicos moderados se impusieron a los sectores republicanos y democráticos. Italia se convirtió en una potencia militar y política en Europa.